Febrero de 1942. Kerch, península de Crimea. El viento que viene del mar de Azov en febrero corta como un cuchillo. Es un frío húmedo, denso, que se mete en los huesos de una manera diferente al frío seco del interior de Rusia. Los soldados soviéticos que han sobrevivido a la batalla de Kerch lo saben bien porque llevan semanas en ese frío, retrocediendo, perdiendo terreno, viendo cómo las divisiones alemanas avanzan con una precisión que no tiene nada de improvisado. La batalla de Kerch ha sido un desastre para el Ejército Rojo. Más de 150.000 soldados soviéticos han caído en apenas 2 semanas. La ciudad ha cambiado de manos varias veces, y ahora los alemanes la controlan. Los civiles que no han podido huir están atrapados. Y en las afueras de la ciudad, en un barranco que los habitantes locales llaman Atsimushkai, algo está ocurriendo que ningún periódico alemán va a publicar jamás. En medio de ese caos, hay un hombre que no encaja en el paisaje. No lleva el fusil del soldado soviético. No lleva el uniforme impecable del oficial. Lleva un abrigo largo de periodista, manchado de barro hasta las rodillas, y colgada al cuello, con el cuidado con el que otro hombre cargaría un arma, una cámara Leica alemana de 35 milímetros. Su nombre es Dmitri Baltermans. Tiene 41 años. Es fotógrafo del diario Izvestia, el periódico oficial del gobierno soviético. Y en este momento está caminando en la dirección equivocada. Todo el mundo que puede moverse está yendo hacia el este, alejándose del avance alemán. Los soldados que quedan se repliegan en grupos desordenados. Los civiles que han entendido lo que se viene empujan carritos con sus pertenencias por los caminos helados. Nadie que tenga elección está caminando hacia donde Baltermans está caminando. Baltermans camina hacia el barranco. Para entender por qué un hombre hace eso, hay que entender quién es Dmitri Baltermans antes de la guerra. Nació en Varsovia en 1912, hijo de un oficial del ejército ruso. Creció en Moscú, estudió matemáticas en la universidad y llegó a la fotografía casi por accidente, como ocurre con las vocaciones reales. En los años 30 empezó a trabajar como fotógrafo para Izvestia y descubrió algo que los matemáticos raramente descubren: que hay una lógica en la composición visual tan precisa y exigente como cualquier ecuación. Que una fotografía bien hecha no es un accidente, es una decisión. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, Baltermans no dudó. Se presentó voluntario como fotógrafo de guerra, no porque fuera un patriota de manual, aunque lo era, sino porque entendía algo que pocos periodistas de su generación habían articulado con tanta claridad. Las guerras las ganan los ejércitos, pero las guerras las recuerda la historia a través de las imágenes. Y alguien tenía que hacer esas imágenes. Los primeros meses en el frente lo cambiaron de maneras que él mismo tardaría años en comprender completamente. Había fotografiado soldados muertos, ciudades en llamas, columnas de prisioneros, hospitales de campaña llenos de hombres a quienes la medicina ya no podía ayudar. Había aprendido a disparar la cámara en el momento exacto en que el cerebro quiere cerrar los ojos. Esa habilidad, la de mantener el ojo abierto cuando todo instinto pide cerrarlo, es lo que lo convierte en un fotógrafo de guerra excepcional. Y es lo que lo lleva al barranco de Kerch en febrero de 1942. Lo que Baltermans encuentra en ese barranco no se puede describir con la misma frialdad con la que se describe una posición táctica o un movimiento de tropas. En el barranco hay cuerpos, muchos cuerpos, civiles soviéticos, hombres y mujeres, y algunos que por su tamaño no pueden tener más de 15 o 16 años, ejecutados por las unidades alemanas que han tomado la ciudad. Las familias que han sobrevivido buscan entre los muertos a sus seres queridos. Una mujer de mediana edad camina con los brazos extendidos sobre un campo de cadáveres, mirando cada rostro, buscando. El cielo sobre ella es de un blanco enfermizo, el tipo de cielo de invierno que no da luz, sino que la absorbe. Baltermans levanta la cámara, dispara. En ese momento no sabe lo que tiene en el carrete. No puede saberlo porque la fotografía no existe hasta que se revela. Pero algo en su instinto de fotógrafo,
Ese instinto construido durante años de mirar cuando otros cierran los ojos, le dice que acaba de capturar algo que trasciende la guerra, algo que trasciende incluso la muerte. Ha capturado la búsqueda. Ha capturado el momento exacto en que el dolor humano se convierte en algo universal, en algo que cualquier ser humano en cualquier país puede mirar y reconocer como suyo. Sigue disparando hasta que el carrete se acaba. Cuando Waltermans sale del barranco, lleva en su cámara 36 fotogramas que en ese momento son solo películas sin revelar, pero llevan algo más que imagen química en una tira de celuloide. Llevan la evidencia de algo que el Tercer Reich ha declarado oficialmente que no existe. Y eso, aunque Waltermans todavía no lo sabe, los convierte en los objetos más peligrosos que ha tocado en su vida. El problema inmediato es llegar vivo a Moscú con el carrete intacto. Los siguientes días son un ejercicio de supervivencia pura. Waltermans se mueve con las columnas soviéticas en retirada, durmiendo en vehículos militares cuando puede, a pie cuando no puede. El carrete lo lleva en el bolsillo interior del abrigo, cerca del cuerpo, porque el frío extremo puede dañar la emulsión fotográfica. Cada vez que cruza un control militar, cada vez que un oficial le pregunta qué lleva, Waltermans explica con calma que es fotógrafo de Izvestia y que lleva material para el periódico. Nadie confisca el carrete. Nadie imagina lo que contiene. Llega a Moscú a finales de febrero. Va directamente al laboratorio fotográfico de Izvestia y revela el carrete él mismo, en la oscuridad del cuarto de revelado, con las manos sumergidas en los químicos que transforman la plata latente en imagen visible. Cuando saca la primera tira de negativos y la acerca a la luz, se detiene. La fotografía existe. La mujer de los brazos extendidos sobre el campo de muertos. El cielo blanco. El horizonte de cuerpos que se extiende hasta donde alcanza el objetivo. Es una imagen que no necesita texto, no necesita explicación, no necesita contexto. Cualquier persona en cualquier idioma que la mire durante 3 segundos entiende exactamente lo que está viendo y exactamente quién lo ha hecho. Waltermans lleva el negativo a sus editores en Izvestia. Y entonces comienza una batalla diferente, más silenciosa pero igualmente feroz. La batalla por publicar la imagen. En la Unión Soviética de 1942, publicar una fotografía en un periódico nacional no es una decisión editorial. Es una decisión política. Todo lo que aparece en Izvestia pasa por varios niveles de censura antes de llegar a la imprenta. Y la censura soviética tiene criterios muy específicos sobre qué imágenes de la guerra pueden publicarse y cuáles no. Los criterios no tienen nada que ver con la verdad. Tienen que ver con el efecto. Las imágenes de soldados soviéticos victoriosos, de tanques avanzando, de ciudades liberadas, esas se publican. Las imágenes de derrotas, de soldados muertos, de civiles masacrados, esas dependen de algo más complicado. A veces el régimen las usa porque demuestran la brutalidad del enemigo y justifican el esfuerzo de guerra. A veces las suprime porque muestran la vulnerabilidad soviética y podrían desmoralizar a la población. La fotografía de Waltermans en Kerch está en esa zona gris. Los editores de Izvestia la envían hacia arriba en la cadena de mando. Sube de mesa en mesa, de despacho en despacho. Algunos funcionarios dicen que es demasiado perturbadora. Otros dicen que es exactamente el tipo de imagen que el pueblo soviético necesita ver para entender por qué está peleando. El debate dura semanas. Mientras tanto, Waltermans vuelve al frente. No puede quedarse en Moscú esperando que los burócratas decidan el destino de su fotografía. Hay una guerra que fotografiar. La decisión final llega desde arriba. La imagen se publica. Aparece en Izvestia en la primavera de 1942, con un pie de foto que describe lo que muestra sin adornos. Civiles soviéticos ejecutados por las fuerzas alemanas en Kerch, Crimea. Es una de las pocas veces en la guerra que la censura soviética permite que una imagen de esta naturaleza llegue al público. Lo que ocurre a continuación es algo que ni los editores de Izvestia ni los censores soviéticos habían calculado completamente. La fotografía cruza fronteras.
En 1942, los países neutrales como Suecia, Suiza y España son los puntos de tránsito naturales de la información entre los bandos en guerra. Los periodistas de esos países tienen acceso a publicaciones de ambos lados y frecuentemente redistribuyen material hacia las agencias de prensa internacionales. La fotografía de Waltermans llega a Estocolmo en cuestión de semanas. Desde Estocolmo va a Londres, a Nueva York, a Buenos Aires. Periódicos en media docena de idiomas la reproducen con diferentes niveles de prominencia, pero con el mismo efecto. La imagen habla por sí misma en todos los idiomas. En el Ministerio de Propaganda del Reich en Berlín, en el despacho elegante y meticulosamente ordenado de Joseph Goebbels, alguien pone sobre la mesa un informe sobre la circulación internacional de la fotografía. Goebbels la mira durante un momento. Para entender su reacción hay que entender qué es lo que más le preocupa a Goebbels en la primavera de 1942. No es la situación militar, aunque el invierno anterior ha sido devastador para el ejército alemán frente a Moscú. Lo que más le preocupa es la narrativa. Desde el inicio de la invasión de la Unión Soviética, la propaganda nazi ha construido con cuidado una historia específica sobre lo que está ocurriendo en el este. Alemania no está invadiendo, está liberando. No está matando civiles, está combatiendo al bolchevismo. Los territorios ocupados no están siendo saqueados, están siendo civilizados. Esta narrativa es absolutamente fundamental para el apoyo interno alemán a la guerra y para mantener la neutralidad benevolente de países como España o Turquía que Hitler necesita. Y la fotografía de Waltermans es un torpedo directo contra esa narrativa. No porque sea propaganda soviética, que en cierta medida lo es por el contexto en el que fue publicada, sino porque es una imagen real, tomada en el lugar real, que muestra exactamente lo opuesto de lo que la propaganda nazi lleva 2 años afirmando. Goebbels entiende esto mejor que nadie porque él mismo es el arquitecto de esa propaganda. Su respuesta es inmediata y revela la medida exacta del daño que una sola fotografía puede causar. Ordena que el negativo original sea localizado y destruido, que se investigue cómo la imagen llegó a la prensa internacional neutralizando los canales de distribución, y que el fotógrafo sea identificado e incluido en las listas de objetivos prioritarios de la inteligencia militar alemana. Una orden de muerte por una fotografía. Lo que Goebbels no sabe, lo que ningún servicio de inteligencia alemán sabe en ese momento, es que la inteligencia soviética tiene agentes en varios puntos de la cadena de comunicaciones del Ministerio de Propaganda del Reich. No en el despacho de Goebbels, pero sí en niveles suficientemente altos para interceptar las órdenes que salen de ese despacho cuando se distribuyen a los servicios operativos. La orden de localizar y destruir el negativo de Waltermans y de neutralizar al fotógrafo llega a conocimiento del NKVD soviético en menos de 48 horas. En el frente, Dmitri Waltermans no sabe nada de esto. Está fotografiando la guerra como lo ha hecho desde el primer día, moviéndose con las unidades soviéticas, durmiendo donde puede, comiendo cuando hay algo que comer. Recibe la noticia de que Berlín lo quiere muerto a través de un oficial del NKV, de que se presenta en su posición una mañana sin previo aviso. Le pide que lo acompañe, y en una tienda de campaña fría le explica con la burocrática frialdad característica de ese organismo que su nombre aparece en una lista de objetivos de la inteligencia alemana. Le ofrecen protección. Le ofrecen retirarlo del frente y asignarlo a trabajo fotográfico en la retaguardia, lejos del alcance de cualquier operación de inteligencia alemana. Waltermans escucha la oferta y la rechaza. Su respuesta al oficial del NKV es algo que el oficial anota en su informe con una mezcla de incredulidad y respeto involuntario. Si salgo del frente, dejo de fotografiar la guerra. Y si dejo de fotografiar la guerra, Goebbels ya ha ganado sin necesidad de encontrar el negativo. El oficial del NKVD no tiene autoridad para obligarle a retirarse. Waltermans es civil, no está bajo mando militar directo. El oficial se va. Waltermans levanta la cámara y sigue trabajando. Pero algo ha cambiado. Waltermans ahora sabe que cada fotografía que hace tiene un peso diferente del que tenía antes.
Sabe que hay personas en Berlín que consideran sus fotografías suficientemente peligrosas como para querer eliminarlo. Eso no le da miedo. Le da algo diferente. Le da la certeza de que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. En los meses siguientes, Waltermans fotografía la guerra con una intensidad que sus colegas fotógrafos describen como obsesiva. Va a Stalingrado. Fotografía los combates urbanos en una ciudad que se está convirtiendo en el símbolo más brutal de toda la guerra. Fotografía soldados en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando las máscaras de la valentía militar se caen y lo que queda es simplemente un ser humano con miedo intentando sobrevivir un día más. Estas fotografías, muchas de las cuales no podrán publicarse hasta décadas después, forman un archivo visual de la Segunda Guerra Mundial que no tiene equivalente en ningún otro país beligerante. Waltermans no está haciendo propaganda, aunque trabaja para un periódico de propaganda. Está documentando. Hay una diferencia que en el momento quizás no es obvia para todos, pero que la historia reconocerá. Y mientras tanto, en algún lugar de los archivos del NKVD soviético y de los servicios de inteligencia alemana, el negativo de Kerch es el objeto de una búsqueda que ninguno de los dos lados admitirá públicamente jamás. Los alemanes buscan destruirlo. Los soviéticos buscan protegerlo, aunque por razones que tienen más que ver con la utilidad propagandística que con el valor histórico. Y Waltermans sigue disparando la cámara. La ironía más profunda de la historia de Dmitri Waltermans y la fotografía de Kerch no está en lo que hicieron los alemanes. Está en lo que hizo el sistema que se suponía que era su aliado. Para entenderlo hay que avanzar en el tiempo. La guerra continúa. Stalingrado, Kursk, la gran contraofensiva soviética que empuja a los alemanes hacia el oeste kilómetro a kilómetro, mes a mes. Waltermans lo fotografía todo. Está en Stalingrado cuando los alemanes se rinden en febrero de 1943. Está en Polonia cuando el Ejército Rojo cruza la frontera. Está en Alemania en los últimos meses de la guerra, fotografiando la destrucción de las ciudades alemanas con la misma mirada honesta con la que fotografió el barranco de Kerch 3 años antes. El 2 de mayo de 1945, cuando Berlín cae, Waltermans está en la ciudad. Fotografía la rendición. Fotografía a los soldados soviéticos en las ruinas del Reichstag. Fotografía a los civiles alemanes saliendo de los sótanos donde han sobrevivido los últimos meses. Y en algún momento de esos días de mayo, en el caos de una capital destruida que está cambiando de mano, Waltermans piensa en el negativo de Kerch, que lleva 3 años guardado en los archivos de Izvestia en Moscú. Ese negativo ha sobrevivido a la guerra. Los alemanes nunca lo encontraron. La operación de inteligencia que Goebbels ordenó en la primavera de 1942 nunca llegó a materializarse de manera efectiva, en parte porque la situación militar alemana en el este se deterioró tan rápidamente en los meses siguientes que las operaciones de inteligencia en la retaguardia soviética perdieron prioridad. Goebbels murió en el búnker de Berlín el 1 de mayo de 1945, un día antes de que Waltermans fotografiara la ciudad conquistada. El negativo había ganado. O eso parecía. Lo que Waltermans descubre en los años que siguen al fin de la guerra es algo que no esperaba y que tarda tiempo en comprender completamente. La fotografía de Kerch, que sobrevivió a la cacería alemana, que resistió los bombardeos, que llegó intacta a través de los años más violentos de la historia del siglo XX, estaba siendo suprimida. No por los alemanes, por los soviéticos. La razón es complicada y tiene varias capas, como casi todo lo que tiene que ver con la política soviética bajo Stalin. En primer lugar, la fotografía de Kerch muestra una masacre de civiles soviéticos en un territorio que el Ejército Rojo perdió y luego recuperó. Eso es incómodo para la narrativa oficial soviética de la guerra, que prefiere enfatizar las victorias y minimizar las derrotas. El hecho de que los civiles de Kerch hayan sido ejecutados ocurrió mientras el Ejército Rojo no estaba ahí para protegerlos, y eso implícitamente señala un fracaso militar que la propaganda soviética prefiere no recordar. En segundo lugar, y esto es más oscuro, la política de Stalin hacia las comunidades que habían vivido bajo ocupación alemana era profundamente sospechosa.
Muchos soviéticos que habían vivido en territorios ocupados fueron tratados como colaboradores potenciales al ser liberados, independientemente de lo que hubieran hecho o sufrido durante la ocupación. Mostrar a civiles soviéticos como víctimas inocentes de las atrocidades alemanas contradecía la narrativa de traición que el régimen usaba para justificar la represión de esas poblaciones. En tercer lugar, la fotografía había circulado internacionalmente, y eso significaba que el mundo exterior la conocía. En la lógica paranoica del sistema soviético de posguerra, cualquier cosa que hubiera tenido circulación internacional durante la guerra era susceptible de ser considerada material de espionaje o propaganda enemiga, independientemente de su contenido real. El resultado práctico de todo esto es que la fotografía más importante que Waltermans había hecho, la imagen que Goebbels quiso destruir porque revelaba demasiada verdad sobre lo que el Tercer Reich hacía en el este, fue archivada, clasificada y efectivamente enterrada por el mismo sistema soviético que la había publicado originalmente. Waltermans lo sabía. No podía decirlo públicamente porque decirlo públicamente en la Unión Soviética de los años 40 y 50 era una forma eficaz de desaparecer. Pero lo sabía. Y continuó trabajando, fotografiando, construyendo un archivo que él esperaba que algún día pudiera ser visto completo, sin las tieras de la censura. Los años que siguen son los mismos años difíciles que vivieron todos los veteranos de la guerra bajo Stalin. El dictador que había liderado la Unión Soviética a través de la guerra más costosa de su historia, trataba a sus propios héroes con una desconfianza que a veces rayaba en la paranoia clínica. Los generales que habían ganado la guerra eran marginados. Los artistas y escritores que habían documentado la guerra con honestidad eran censurados o peor. Waltermans se movía en ese ambiente con el mismo cuidado con el que se mueve un hombre que sabe que el suelo bajo sus pies puede ceder en cualquier momento. Siguió trabajando para Izvestia. Siguió fotografiando la vida soviética de posguerra, los planes quinquenales, las inauguraciones de fábricas, los desfiles del 1 de mayo. El tipo de fotografía que el sistema quería y que Waltermans hacía bien, aunque no era el tipo de fotografía por el que él quería ser recordado. Pero guardaba los negativos. Todos los negativos del frente, incluyendo el de Kerch, estaban en los archivos. Y Waltermans confiaba en algo que para un hombre de su generación era casi un acto de fe: que la historia eventualmente necesitaría esas imágenes, que el momento en que la verdad fuera posible llegaría, que alguien en el futuro abriría esas cajas de negativos y entendería lo que contenían. Cuando Stalin murió en 1953, algo empezó a moverse. Lentamente, de manera no lineal, con avances y retrocesos, la Unión Soviética comenzó un proceso que nadie sabía exactamente a dónde llevaría. Khrushchev denunció los crímenes de Stalin en el famoso discurso secreto de 1956. El deshielo, como se llamó ese periodo, permitió que algunas verdades que habían estado enterradas empezaran a salir a la superficie. Para Waltermans, el deshielo significó que algunas de sus fotografías del frente podían volver a circular. No todas. No la de Kerch todavía, porque las razones políticas para suprimirla no habían desaparecido completamente. Pero otras imágenes de la guerra que habían estado archivadas durante años empezaron a publicarse en revistas soviéticas y a llegar a exposiciones internacionales. Y entonces ocurrió algo que Waltermans no había planeado, pero que en retrospectiva tenía una lógica inevitable. En 1965, la fotografía de Kerch fue incluida en una exposición internacional de fotografía de guerra en Londres. No por decisión del gobierno soviético, por decisión de los organizadores de la exposición, que habían encontrado una copia de la imagen en los archivos de una agencia de prensa internacional, donde había llegado en 1942 cuando cruzó las fronteras neutrales. La imagen llegó a Londres sin que nadie en Moscú lo aprobara específicamente. Y cuando llegó, produjo exactamente el efecto que Waltermans había anticipado y que Goebbels había temido 23 años antes. Los críticos de arte y los periodistas que vieron la fotografía en la exposición de Londres escribieron sobre ella con una intensidad que pocas imágenes fotográficas habían generado. No la describieron como propaganda soviética. La describieron como uno de los documentos visuales más importantes de la Segunda Guerra Mundial.
como una imagen que capturaba algo sobre el sufrimiento humano que trascendía cualquier contexto político o militar. Compararon a Waltermans con Robert Capa, con Dorothea Lange, con los grandes fotógrafos documentales del siglo XX. En Moscú, la reacción fue complicada. El gobierno soviético no podía protestar porque protestar hubiera significado admitir que había suprimido la imagen durante décadas y hubiera atraído preguntas incómodas sobre por qué. Optaron por apropiarse del éxito. De repente, Waltermans y su fotografía de Kerch eran un orgullo soviético, una demostración del talento artístico y el coraje moral de los fotógrafos soviéticos durante la Gran Guerra Patria. Waltermans observó esta apropiación con la expresión de un hombre que ha visto demasiado para sorprenderse de nada. La fotografía de Kerch se convirtió en los años siguientes en una de las imágenes más reproducidas y estudiadas de la Segunda Guerra Mundial. Entró en los libros de historia del arte. Se incluyó en antologías de fotografía del siglo XX. Se analizó en universidades de Europa y América como ejemplo de cómo una imagen puede ser simultáneamente documento histórico y obra de arte. Y Waltermans vivió para verlo. Vivió hasta 1990, hasta los 78 años, lo suficiente para ver cómo la Unión Soviética, que había publicado y luego suprimido y luego apropiado su fotografía más famosa, se disolvía en sus propias contradicciones. Vivió para ver cómo la verdad que había capturado en un barranco helado en Crimea en febrero de 1942 sobrevivía a todos los sistemas políticos que habían intentado controlarla. En sus últimos años, Waltermans concedió entrevistas a periodistas occidentales con una franqueza que en otra época le hubiera costado la libertad. Habló sobre el barranco de Kerch. Habló sobre la decisión de caminar hacia los muertos en lugar de alejarse de ellos. Habló sobre los años en que su fotografía más importante estaba enterrada en un archivo, mientras él hacía fotografías de inauguraciones de fábricas para el periódico oficial del gobierno que la había suprimido. Un periodista británico que lo entrevistó en 1988 le preguntó si se arrepentía de haber tomado la fotografía dado todo lo que había ocurrido después. La respuesta de Waltermans fue inmediata y sin ninguna duda. La única fotografía de la que me arrepentiría sería la que no hice. Hay algo en esa respuesta que resume no solo a Waltermans, sino a algo más amplio sobre lo que significa documentar la guerra con honestidad. La fotografía de guerra no es propaganda, aunque a veces la usen como tal. No es arte, aunque a veces lo sea. Es evidencia. Es la prueba de que algo ocurrió, de que personas reales estuvieron en un lugar real y sufrieron cosas reales. Y esa evidencia, una vez que existe, es extraordinariamente difícil de destruir aunque los poderosos lo intenten. Goebbels lo intentó. Fracasó. Stalin lo intentó de otra manera. También fracasó. El negativo sobrevivió a ambos. La mujer de los brazos extendidos sobre el campo de muertos de Kerch es hoy una imagen que cualquier persona puede ver en cualquier museo de fotografía del mundo, en cualquier libro de historia del siglo XX, en cualquier estudio serio sobre la Segunda Guerra Mundial. Su nombre no se conoce. Nadie sabe quién era esa mujer, a quién buscaba entre los muertos, si lo encontró, si sobrevivió a la guerra. Pero su imagen existe. Y mientras exista, lo que ocurrió en ese barranco en febrero de 1942 no puede ser negado, no puede ser reescrito, no puede desaparecer en el humo conveniente del olvido histórico. Eso es lo que hizo Dmitri Waltermans con una cámara Leica y 36 fotogramas de película. Eso es lo que una sola imagen puede hacer cuando el hombre que la toma tiene el valor de mantener el ojo abierto cuando todo instinto pide cerrarlo. Goebbels tenía razón en temer esa fotografía. Lo que no entendió es que destruir el negativo nunca hubiera sido suficiente, porque la verdad que contenía ya existía en el mundo, ya había sido vista. Y las verdades que han sido vistas no desaparecen cuando desaparece la imagen. Se quedan en la memoria de los que las vieron. Y la memoria, a diferencia de los negativos fotográficos, no se puede confiscar. Si esta historia te hizo pensar en algo más que la guerra, si te hizo pensar en lo que significa la verdad cuando los poderosos quieren enterrarla,
Entonces ya sabes por qué hacemos estos videos. Cada semana traemos historias como esta. Historias de personas ordinarias que hicieron algo extraordinario en los momentos más oscuros de la historia. Personas que no tenían ejércitos ni poder político, pero tenían algo más difícil de destruir. Suscríbete ahora. Activa la campanita. La próxima historia que publicamos es del mismo tipo que esta, y una vez que empiece no vas a poder pararla.